Irlanda, que era uno de los países más católicos del mundo, de hecho el país que durante un par de siglos tuvo el número más alto de vocaciones en proporción a su población, es decir, no en números totales, pero sacerdotales y religiosas comparadas a su población. Y por eso que tantos misioneros irlandeses, varones y mujeres, estuvieron alrededor del mundo hasta la década de los 60. Pero después, en el proceso de rápida secularización de Irlanda, que vino con el boom económico y la enorme inmigración no católica, marcaron un giro de 180 grados. Y uno de los casos más emblemáticos, además, digamos, de el rechazo de las leyes pro vida y la legalización del aborto y luego su ulterior expansión en Irlanda, tuvo que ver con un escándalo vinculado con lo que se llamaban las lavanderías de la Magdalena. ¿Qué cosas son las lavanderías de la Magdalena? Es un nombre genérico que se dio a aquellas comunidades religiosas, la mayoría de las cuales pertenecían a una congregación que era la congregación de Santa María Magdalena, de ahí el nombre de las lavanderías de la Magdalena, que se dedicaban a un apostolado muy único, muy particular, si quieren, de Irlanda. Y es que el embarazo juvenil o adolescente fuera del matrimonio era básicamente una total destrucción social y era visto como algo completamente inaceptable. Entonces, muchas de estas jovencitas, adolescentes, eran rechazadas por la familia no sabía cómo esconderlas para evitarles la vergüenza social. Esta vergüenza social era culpa del catolicismo. Difícil decirlo. Hay gente que dice que sí, hay gente como el que les habla que dice que no necesariamente, era una cuestión más cultural que religiosa, porque en otros países que tenían similar convicción católica y presencia y práctica católica, pongamos la Canadá francoparlante, la zona que ahora es Quebec, Polonia, Malta, para poner algunos ejemplos, nunca se dio este fenómeno de esta naturaleza. Digamos, salir embarazada fuera del matrimonio en muchos países era y sigue siendo, independientemente, digamos, de la influencia de la Iglesia Católica, un elemento, digamos, de vergüenza. Entonces, estas congregaciones se dedicaron a recoger este número grande de jovencitas y atender a los hijos que nacían de estas relaciones. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, estos niños eran dados en adopción. Y era una decisión no que tomaba la iglesia la apoyó, la aceptó, pero era una decisión que tomaba el Estado. El Estado creía que jóvenes menores, primero, debían tratar de seguir su educación, debían tratar de seguir su camino normal en la sociedad, y segundo, no estaban preparadas para poder cuidar a estos hijos, y en consecuencia estos hijos se quedaban en estas comunidades católicas de religiosas hasta que eran adoptados. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto sucedió entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hasta la última de ellas fue cerrada en 1960, y se llamaban lavanderías porque muchas de ellas, la manera como se autofinanciaban estas comunidades religiosas, eran ofreciendo servicio de lavandería, con el cual a las jovencitas que recibían les daban también un trabajo. Se dice que en realidad estas jovencitas eran explotadas en algún lugar, en algunas comunidades, posiblemente, pero en un país que todavía era muy pobre, estas comunidades religiosas tenían que encontrar formas de mantenerse para poder mantener también a estas niñas. ¿Qué cosa sucede? Que había un índice de mortalidad muy alto, especialmente entre los niñitos. Algunos de ellos no nacidos morían en el vientre materno, otros hasta los 3 años de edad, por una enfermedad que se conocía como la fiebre intestinal, que era en realidad lo que después se ha conocido como disentería, y que tenía que ver con las condiciones de higiene o falta de ella que se vivían en el país. Y lo que sucedió hace algunos años es que unos niños estaban jugando en una región
en el condado de Galway, en la región oeste de Irlanda, en la ciudad de Tuam, donde había una casa de mamás y niños abandonadas de las religiosas del Buen Socorro, de las Madres del Buen Socorro. Y estos niños, jugando ahí, de pronto caen en un agujero y terminan en una especie de cueva, digamos así, que estaba literalmente llena de cadáveres y de cadáveres muy pequeños. Y comienza la investigación, comienza un gran escándalo de dónde son todos estos niños y finalmente se sabe que todos estos niños habían sido enterrados, digamos ahí, en este lugar, que había sido un antiguo canal del manejo de la lluvia y de los desagües. Ustedes lo pueden haber visto en numerosas películas, por ejemplo en Londres o en París, que tienen estos sitios. En muchos de ellos todavía funcionan y muchas aventuras se producen en estos subterráneos de aguas, que son tanto de aguas servidas, o sea de cloaca, pero también para el rebose de lluvias, para que estas lluvias tengan dónde ir y no inunden la ciudad, especialmente cuando son graves. Hay películas famosas que tienen muchas escenas al interior de estos túneles, ¿no? Misión Imposible, la penúltima de las ediciones, tiene una larga escena en estos subterráneos franceses. Entonces, la manera como esta noticia se manejó es que encontraron niños asesinados por monjas en un tanque séptico, es decir, en un vertedero de residuos humanos. Y eso no es verdad. Eran unos canales que habían sido abandonados, como cualquiera de los otros que he mencionado que se ven en las películas, pero la narrativa fue inmediatamente hablar de esclavitud de mujeres a las que se les arrancaban a sus niños contra su voluntad, mujeres que eran explotadas para generar dinero a través de esta fórmula de las lavanderías, y de horrendas y malditas que eran estas religiosas, porque simplemente arrojaron ahí a estos bebés, ¿no? Y que a estos bebés, como habían sido fruto del pecado, entre comillas, se les negaba el bautismo, se les negaba un buen trato. Todo eso es absolutamente falso. ¿Por qué relato esta historia ahora? Porque el lunes de la semana pasada, el lunes 14 de julio, comenzó, después de mucho drama, de hace casi 11 años que fue descubierta esta supuesta tumba de este tanque séptico, ¿no? Que han comenzado una excavación muy sistemática para tratar de recuperar lo que creen que van a ser alrededor de los cuerpos de 800 niños entre no nacidos y nacidos, ¿no? Y la mayoría de ellos nunca fueron registrados. ¿Y cuál es la razón por la que nunca fueron registrados? Es porque eso pasaba en toda Irlanda, no bajo la vigilancia de la iglesia. Es que cuando venían estas muertes por peste, por disentería, que digamos hacían estragos a veces en toda una ciudad, en toda una región, en todo un pueblo, o en un hospital, en una residencia como en este caso, los niños tenían que ser enterrados rápidamente. Los cadáveres, incluso de las mamás, si era el caso, tenían que ser enterrados rápidamente. Y eso no significa que no recibían una cristiana sepultura, es que simplemente no se tomaba registro necesariamente de todos. Entonces, las exageraciones de que estas eran unas monjas perversas que arrojaban a estos niños como si fueran perros, digamos, a un silo, ¿no?, séptico, a un pozo séptico, que no es verdad. Esa no era la descripción de lo que es, pero se ha utilizado este término y se ha seguido utilizando en la mayoría de los medios que he leído, incluyendo Associated Press. Entonces, estas religiosas, que ya están muy disminuidas, muchas de estas casas se cerraron porque primero dejaron de haber vocaciones y segundo, cada vez había menos estigma público y la ley cambió. La ley civil, no la ley religiosa, no cambió para que no se obligara a estas mujeres a entrar a estas casas, a recibir atención de una comunidad religiosa. Y en consecuencia,
Estas religiosas, que ya quedaban muy disminuidas, las hermanas del Pronto Socorro de la Virgen, pidieron perdón diciendo que esta actitud había sido contraria a la dignidad de la mujer en general. Y esto siempre va a pasar cuando miremos asuntos pasados a la luz de las cosas que hoy en día creemos que son fundamentales y que son avances reales, y otros que son avances ficticios, son avances aparentes, son propios de una comunidad, de una cultura woke, que se va a ir en el futuro arrepintiendo de la defensa de estas prácticas. Entonces, quiero poner esta información en contexto porque se utilizó en el 2014, cuando se descubrió esto, como un ariete para atacar a la Iglesia Católica y atacar la vida consagrada femenina, pintar a las religiosas como unas perversas, sádicas, que en realidad lo que hacían era ayudar a lo mejor a un grupo que necesitaba esto. Y recordemos que a lo largo de la historia la Iglesia ha tratado de buena fe de reaccionar con distintos carismas religiosos para resolver problemas que eran de la época y que después desaparecen, como este del número grande y rechazado de mujercitas embarazadas. Existían congregaciones en la Edad Media que se dedicaban específicamente a darse como intercambio de aquellos cristianos que habían sido capturados y convertidos en esclavos por los musulmanes, y que muchas veces pedían cantidades imposibles de pagar para una familia que no podía recuperarlos, ¿no? Entonces, cuando acabó esta práctica con los musulmanes, cuando acabaron las guerras de las cruzadas, estas congregaciones se tuvieron que redefinir, como los mercedarios, por ejemplo, o simplemente desaparecieron, como los templarios. Entonces, no quería dejar de dar claridad sobre esto y sobre todo la claridad de los términos, porque, como digo, se han utilizado de forma muy arbitraria y con la intención específica de mostrar a la Iglesia Católica que trató de hacer el bien de forma muy limitada probablemente, pero que trató de hacer el bien de la mejor manera posible. Que tengas un buen día.